Bienvenidos a nuestro espacio de análisis. El material que tenemos hoy sobre la mesa aborda un tema que fascina a millones de personas: cómo empezar a invertir. Y propone una solución que, sobre el papel, parece, casi perfecta: comprar un único fondo cotizado, un ETF, que replique la economía mundial y olvidarse de todo lo demás. Sencillo, barato y global. Y ahí es justamente donde empieza nuestra conversación, porque la gran pregunta que se deriva de esa recomendación es: ¿de verdad es una buena idea para alguien que empieza a meter todo su dinero en un solo fondo global? ¿Es realmente la estrategia más prudente y eficaz, o es una simplificación que esconde más riesgos de los que parece a primera vista? Para mí no hay color. Sostendré que es, sencillamente, la solución más elegante y potente que se ha inventado para el pequeño inversor. Protege tu dinero y, lo que es más importante aún, te protege de ti mismo. Pues yo voy a defender justo lo contrario. Argumentaré que esa aparente diversificación es un espejismo y que la estrategia de café para todos ignora peligros muy reales de concentración y, sobre todo, que cada inversor es un mundo. A ver, empecemos por lo básico. La estrategia que defiende el material se apoya en tres ideas que son, en mi opinión, irrefutables. La primera es el coste. El texto nos da ejemplos como el ETF del S&P 500, el BUA, que te cobra un 0,07%, o el Amundi Prime Global, con un ridículo 0,05%. Los llama, con toda la razón del mundo, casi gratis. Vamos, hace 20 años esto era ciencia ficción. Habríamos pagado 10 o 20 veces más por algo mucho peor. En eso estamos completamente de acuerdo. La revolución de los bajos costes es la mejor noticia para el inversor en décadas. Nadie lo discute. Pero sigue. El segundo pilar es la diversificación global, instantánea. Con un solo PIC, comprando el ETF WCE que menciona el texto, te conviertes en dueña de un trocito de más de 3.700 empresas en casi 50 países. Es que es alucinante si lo piensas. Con una sola operación, pues es una fracción de toda la economía mundial, desde gigantes tecnológicos en California hasta bancos en Japón o mineras en Australia. Un momento. Un trocito de toda la economía mundial. Aquí es donde empiezo a tener problemas. Hablamos del tamaño de esos trocitos, porque no todos son iguales ni de lejos. Claro que no, y a eso voy con mi tercer punto, que para mí es el más importante: la simplicidad conductual. El fondo pondera por capitalización, o sea que refleja el mercado tal y como es. La recomendación de comprar y mantener, haciendo aportaciones periódicas, te protege de los dos grandes destructores de patrimonio: las comisiones de los gestores activos, de los que el material recuerda que el 90% no superan al mercado, y tus propias emociones. Te impide intentar ser más lista que nadie, comprar en el pánico y vender en la euforia. No es un consejo casual, es lo que Warren Buffett recomienda para su propio patrimonio familiar. Su lógica es eliminar por completo el mayor riesgo: que un gestor o un heredero intente jugar con el dinero y lo destroce todo. Entiendo perfectamente la lógica de Buffett, sí, pero se aplica a un contexto muy concreto. Mi problema es que esta estrategia confunde simplicidad con ceguera voluntaria. Has mencionado la diversificación, pero creo que es una palabra que aquí se usa de forma un poco engañosa. Estos fondos, como el WCE, ponderan por capitalización de mercado, y esto no es un detalle técnico, es el corazón del problema. Significa que un puñado de empresas gigantescas, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, tienen un peso desproporcionado en el fondo. Pero es que ese es el mercado. Refleja la realidad económica. Esas empresas son las más grandes y valiosas del mundo. El fondo no inventa nada, solo lo fotografía. Exacto, fotografía un momento muy concreto de concentración extrema. Invertir hoy en el WCE no es una apuesta equilibrada por la economía global. Es una apuesta muy concentrada a que el futuro seguirá perteneciendo a un puñado de gigantes tecnológicos de Estados Unidos. Si casi el 60% de tu fondo mundial está en un solo país y una parte enorme de eso está en un solo sector, ¿dónde está la diversificación real del riesgo país o del riesgo sectorial? Pero la alternativa que propones es que un inversor novato se ponga a hacer de arquitecto financiero, que empiece a mezclar un ETF de aquí, otro de allá, uno sectorial. El propio texto advierte contra la parálisis por análisis. Es la receta perfecta para el desastre. Acabará con una cartera carísima, desequilibrada, que no entenderá y la abandonará al primer susto.
La belleza del fondo global es que hace todo ese trabajo por ti, de forma pasiva y ultra eficiente. Te subes al mercado y te dejas llevar por su corriente. Yo no digo que se convierta en una gestora activa, sino en una inversora consciente. Usas la metáfora de la corriente y me parece muy buena. Comprar un ETF global hoy es como subirse al barco que ya va ganando la regata. El problema es que todo el mundo está en ese mismo lado del barco y si viene una ola fuerte por ese costado, nos vamos todos al agua juntos. Una cartera un poco más equilibrada te permite repartir el peso. Existen alternaturas pasivas, como los fondos de igual ponderación, que le dan el mismo peso a todas las empresas del índice. Eso sí, es una diversificación más robusta contra el riesgo, de que los líderes de hoy, que parecen invencibles, mañana no lo sean tanto. Comprar el BVCE es una apuesta implícita a que el status quo se mantendrá. Y esa es una apuesta muy grande. De acuerdo, pero si me dices que el mercado refleja la realidad es que el S&P 500 es el rey. El material lo llama el clásico, y con razón. Su rentabilidad histórica, cercana al 10% anual durante décadas, no es una fantasía, es un dato empírico demoledor. Representa las empresas más innovadoras y potentes del motor económico mundial. Para alguien que empieza, ¿qué base más sólida puede haber que apostar por eso? Esa cifra del 10% es una media peligrosamente seductora. Es un promedio que oculta una volatilidad brutal y, peor aún, décadas enteras perdidas. Pensemos en la llamada década perdida, que el material no explora en detalle. Imagina que empezaste a invertir para tu jubilación en el año 2000, con toda la ilusión del mundo. 10 años después, en 2010, tras la burbuja.com y la crisis financiera global, tu inversión en el S&P 500 valía menos que al principio. Una década entera de aportaciones mensuales para absolutamente nada, o incluso para perder dinero. Eso no es un riesgo teórico, es la cruda realidad que vivieron millones de personas. Pero a largo plazo esa década se recuperó con creces. La inversión indexada requiere paciencia y visión a 30 o 40 años, no a 10. Quien aguantó fue recompensado. ¿Pero es prudente basar todo tu futuro financiero en esa premisa? Promover una inversión tan concentrada en un solo mercado es un ejemplo de libro de sesgo en retrospectiva. Miramos el éxito pasado de Estados Unidos y lo proyectamos al futuro como si fuera una ley de la física. ¿Y si las próximas 2 décadas el motor del crecimiento está en el sudeste asiático o en Latinoamérica? El propio material se contradice un poco al sugerir un ETF de mercados emergentes como el EMG como complemento. Es una admisión implícita de que la apuesta exclusiva por Estados Unidos es como mínimo incompleta. Es una posible sofisticación para quien quiera ir un paso más allá, pero no invalida la solidez del punto de partida. Y hay otro riesgo que el material apenas menciona y que es fundamental, el riesgo divisa. Si eres una inversora que vive y gasta en pesos mexicanos, en soles peruanos o incluso en euros, y tienes el 100% de tu inversión en un ETF del S&P 500, no solo estás apostando por el futuro de las empresas americanas, estás haciendo una segunda apuesta muy fuerte a que el dólar mantendrá su valor o se apreciará frente a tu moneda local. Es un riesgo añadido, no compensado, por el que nadie te paga. Si el dólar se debilita durante una década, tu rentabilidad en tu moneda local puede ser mucho menor que ese famoso 10%, incluso negativa. Un fondo verdaderamente global, con exposición a muchas divisas, al menos mitiga ese riesgo específico. Es un punto técnico válido, sí, pero para un horizonte a muy largo plazo, esas fluctuaciones tienden a compensarse. Y volvemos al problema central. Cada capa de complejidad que añades aumenta la probabilidad de error. Y aquí creo que está el valor supremo de la recomendación del texto, su aplicabilidad. El mayor enemigo del inversor principiante no es tener una cartera un 1% menos óptima, es la inacción por miedo o la acción impulsiva por pánico. La recomendación de elige uno y empieza es un antídoto potentísimo contra la parálisis por análisis. Te da una solución suficientemente buena que puedes automatizar y mantener durante décadas, y la constancia es el verdadero secreto del éxito. Una estrategia teóricamente perfecta, pero demasiado compleja para seguirla, es en la práctica una estrategia perdedora. La simplicidad gana. No estoy convencida por esa línea de razonamiento, porque nos presenta una falsa dicotomía. Nos dice que o eliges la simplicidad más absoluta, casi infantil, o te metes en una complejidad inmanejable. ¿Y no es así?
La simplicidad no tiene por qué estar reñida con la inteligencia. El propio material nos da los ladrillos para construir algo mejor. Nos presenta un ETF mundial, uno de mercados desarrollados y uno de emergentes. El consejo responsable no debería ser elige uno al azar, sino aprende a combinarlos según quién eres y qué quieres. ¿Y cómo sabe un principiante cómo combinarlos? Acabará haciendo lo que lea en el último blog de moda. No tiene por qué ser tan complicado. Se pueden dar reglas sencillas. Por ejemplo, una inversora joven de 25 años con un horizonte de 40 años podría combinar perfectamente un 70% de un ETF de mercados desarrollados como el IWDA con un 30% de uno de emergentes como el IMI. ¿Por qué? Porque busca un mayor potencial de crecimiento y puede permitirse asumir más volatilidad. Alguien de 55 años, en cambio, quizá preferiría un 90-10 o directamente el fondo global, que es más conservador. La recomendación de Elige uno fomenta una pasividad intelectual que contradice otro de los grandes consejos del texto: tener un plan. Un plan no es elegir un producto de un catálogo. Un plan es construir una cartera, por sencilla que sea, que esté alineada con tus objetivos vitales. Con solo 2 ETF en lugar de 1, ya estás tomando una decisión estratégica activa y mucho más potente. Resumiendo mi posición, creo que a pesar de todos los matices que hemos discutido, la estrategia de invertir en un único ETF global de bajo coste sigue siendo la recomendación más sólida, segura y defendible para la inmensa mayoría de la gente que empieza. Maximiza las probabilidades de éxito porque ataca de raíz las dos causas del fracaso del inversor particular: los costes y los errores de comportamiento. Al final, esto es aplicar el sentido común. Si hay dos formas de hacer algo, la más sencilla suele ser la mejor. Y yo, para cerrar, mantengo que aunque la inversión indexada y barata es un avance formidable, no debemos crear nuevas vacas sagradas. La solución del ETF único es un eslogan de marketing fantástico, pero esconde una concentración de riesgos geográficos y sectoriales que una inversora prudente no debería ignorar. Una principiante inteligente debería entender que compra y usar estos fondos como lo que son: unos bloques de construcción excelentes para montar una cartera que refleje sus metas y su tolerancia al riesgo, en vez de aceptar con los ojos cerrados la distribución que el mercado le impone hoy. Al final creo que estamos de acuerdo en lo fundamental. Las herramientas que presenta el material, los ETFs de bajo coste y amplios, son una maravilla. Nuestra divergencia no está en las herramientas, sino en la filosofía de uso. Exactamente. La cuestión que queda en el aire es si deben verse como una solución universal y cerrada o como el punto de partida para una construcción de cartera más personal y meditada. El análisis de hoy nos deja una lección clara: aunque empezar con simplicidad es una virtud, entender los riesgos que se asumen es una necesidad absoluta para el éxito a largo plazo.